Quiero invitarle a que me acompañe en un recorrido completo, honesto y conmovedor por la vida de uno de los hombres más influyentes del cristianismo evangélico contemporáneo, John MacArthur. En este video vamos a caminar juntos por sus raíces familiares, su llamado al ministerio, sus convicciones, sus batallas y también por las controversias que enfrentó cuando fue firme. Quiero que entienda algo desde el principio. Esto no es un tributo a una celebridad, es la historia de un siervo, un hombre que eligió la fidelidad antes que la fama, que predicó verso a verso durante más de 5 décadas, que creyó con cada fibra de su ser que la escritura es suficiente y vivió para proclamarla. El 14 de julio de 2025, John MacArthur partió con el Señor a los 86 años. Su muerte marcó el cierre de una de las trayectorias más firmes en la historia del cristianismo moderno. Pero lo que vamos a ver juntos no es solo su historia, es el impacto que puede tener una vida rendida por completo a la palabra de Dios. Así que le invito a quedarse conmigo hasta el final porque le aseguro que esa historia lo va a marcar. Antes de empezar, le pido que se suscriba a este canal. Hice un compromiso público de utilizar lo que este canal genere para contar de Cristo a personas que nunca lo han escuchado. Y si usted se suscribe, va a contribuir a esto. Déjeme contarle cómo empezó todo. John MacArthur nació el 19 de junio de 1939 en Los Ángeles, California. Su historia no comienza con él, sino con un legado. Su abuelo fue pastor, su padre Jack MacArthur también lo fue, y además fue un pionero de la radio cristiana con el programa Voice of Calvary. Desde pequeño, John estuvo rodeado de Biblia, de predicación, de convicción. Creció en un hogar donde la palabra de Dios no era un accesorio, era el centro. Pero su juventud no fue tan perfecta. Era un joven carismático, deportista, decidido y sí, también rebelde. Como muchos, vivió su propio proceso. Todo cambió el día que sufrió un grave accidente automovilístico. Estuvo inconsciente, herido, vulnerable. Y fue ahí, en medio del dolor y la fragilidad, que algo se quebró dentro de él. Ese accidente no solo marcó su cuerpo, marcó su alma. Le hizo ver que la vida era frágil, que la eternidad era real y que Dios lo estaba llamando. Fue en ese momento el que definió su rumbo. El punto de quiebre que lo llevó no a huir, sino a rendirse, a decir: aquí estoy, Señor. Después de aquel accidente que sacudió su vida, John MacArthur comprendió que no podía seguir viviendo para sí mismo. Dios lo había preservado y lo estaba llamando. Con esa convicción comenzó su formación teológica. Primero estudió Los Ángeles Pacific College y más adelante ingresó a Talbot Theological Seminary. Allí, rodeado de libros, maestros y oración, su amor por las escrituras se profundizó. No quería ser un comunicador carismático, quería ser un expositor fiel. No buscaba entretener desde el púlpito, anhelaba proclamar la verdad con claridad y reverencia. Desde el comienzo tuvo claro que su ministerio no se centraría en las experiencias emocionales, sino en la palabra, verso a verso. Fue durante ese tiempo que conoció a Patricia, la mujer que sería su compañera por más de 60 años. Juntos formaron una familia con 4 hijos y con el tiempo varios nietos. Patricia no solo estuvo a su lado en momentos de alegría, también en los momentos de profunda prueba, como cuando en los 80 años fue atropellado por un autobús y casi pierde la vida. Una tragedia que enfrentaron con lágrimas, pero también con fe. Uno de sus hijos, Mark MacArthur, más adelante trabajaría en el ámbito financiero, y aunque en 2020 su nombre apareció en una investigación de la SEC, eso nunca tuvo relación con el ministerio de su padre. John mantuvo siempre un testimonio íntegro, incluso en medio de las críticas o malentendidos públicos. Su llamado ya era innegable. John MacArthur estaba siendo formado, no solo en conocimiento, sino también en carácter. Y muy pronto, ese llamado tomaría forma en un púlpito que marcaría generaciones. Corría el año 1969, cuando John MacArthur tenía apenas 30 años y fue llamado a pastorear una iglesia en Sun Valley, California. Su nombre, Grace Community Church. No era una iglesia famosa, no tenía grandes recursos, pero tenía algo que a John le bastaba: un púlpito y una congregación que quería escuchar la palabra de Dios. Desde su primer domingo dejó claro que no venía a entretener, venía a predicar, y no de forma superficial ni motivacional. Venía a predicar verso por verso, línea por línea, texto por texto.
sin rodeos, sin adornos, sin buscar agradar al hombre, sino honrar a Dios. ¿Y sabe con qué libro comenzó? Bueno, con el Evangelio de Mateo. Lo que parecía una serie más se convirtió en un modelo. A lo largo de más de 50 años, predicó gran parte del Nuevo Testamento con esa misma fidelidad. Cada sermón era una clase teológica bíblica, una exhortación pastoral, una confrontación con la verdad. Grace Community Church no creció por luces ni espectáculos, creció porque la verdad era el centro, porque la predicación expositiva se convirtió en la norma y porque Dios honra la fidelidad a su palabra. Con el paso del tiempo, esa iglesia modesta se convirtió en un referente, no por su tamaño, sino por su profundidad, no por su estrategia, sino por su compromiso con la verdad. Porque cuando la palabra se proclama con convicción, las vidas cambian, y Grace Community Church fue por décadas un testimonio viviente de eso. Lo que comenzó con un púlpito en una iglesia local, pronto cruzaría fronteras. En 1977 nació el ministerio Grace to You. ¿Cómo comenzó? Con una simple grabación en cassette de uno de sus sermones. Alguien pensó, esto debería escucharlo más gente, y tenía razón. Esa pequeña idea se convirtió en el ministerio radial y luego en un canal de distribución masiva de enseñanza bíblica. Lo que antes se escuchaba solo en Sun Valley, ahora se oía en múltiples países, en varios idiomas, a través de radio, televisión, podcasts e internet. John MacArthur nunca buscó fama, pero entendía que si la palabra podía llegar más lejos, debía aprovechar cada medio disponible, y eso fue exactamente lo que hizo. El contenido de Grace to You era claro, profundo y sin concesiones. No vendía un mensaje adaptado a la cultura, sino la verdad tal como está en la escritura. Por eso impactó tanto, porque no prometía soluciones rápidas, sino una fe sólida, basada en la verdad eterna. Si usted habla español, es probable que haya escuchado Grace to You en su versión hispana. A través de la editorial Portavoz, sus libros fueron traducidos. En conferencias y púlpitos de América Latina, hombres como Miguel Núñez, Sugel Michelén o Eduardo Saladín compartieron su influencia. Grace to You no fue un proyecto comercial, sino que fue un canal para que millones pudieran acceder a la verdad gratuitamente. Porque como MacArthur decía, no vendemos la palabra, la proclamamos. La visión de John MacArthur iba más allá del púlpito dominical. Él soñaba con una generación de hombres que también proclamaran con fidelidad la palabra de Dios en todo el mundo. Fue así como en 1986 nació The Masters Seminary, un seminario que no buscaba formar conferencistas populares, sino pastores fieles, hombres que amaran a Cristo, que conocieran profundamente su palabra y que fueran capaces de proclamar con autoridad. En The Masters Seminary, materias como griego, hebreo, hermenéutica y teología sistemática no eran opcionales, eran esenciales. Pero más allá del conocimiento académico, John MacArthur insistía en algo aún más importante, el carácter. Él repetía, no basta con saber exponer un texto, hay que saber pastorear almas. Por eso el seminario se convirtió en un lugar donde se formaban predicadores y también siervos, hombres con convicciones firmes, corazones humildes y una vida consagrada. Pero la visión no se detuvo allí. También impulsó el programa Grace Advance, diseñado para plantar y revitalizar iglesias, tanto en Estados Unidos como en otros países. Porque para MacArthur, una iglesia sana no era un lujo, era una urgencia. Con el tiempo, The Masters Seminary se convirtió en una de las instituciones más respetadas del mundo evangélico, no por su prestigio, sino por su fidelidad. Y todo comenzó con un hombre convencido de que si el púlpito es fiel, la iglesia será fuerte. John MacArthur no solo predicó, también escribió, y escribió mucho. Con más de 150 libros publicados, dejó un legado literario que ya ha nutrido a millones de creyentes en todo el mundo. Uno de sus títulos más impactantes fue El Evangelio según Jesucristo, publicado en 1988. Con este libro, John lanzó un desafío directo al llamado facilismo, esa idea de que se puede aceptar a Cristo como su Salvador sin someterse a su señorío. Para él, la verdadera fe siempre implica obediencia, y ese mensaje sacudió a muchos dentro del mundo evangélico. Pero no se detuvo allí, escribió obras como 12 hombres comunes y corrientes, la verdad sobre el señorío de Cristo, nuestra suficiencia en Cristo, y una serie de comentarios bíblicos que abarcan casi todo el Nuevo Testamento.
Cada página refleja su pasión por la exposición fiel de la escritura, y sin duda su obra más reconocida internacionalmente es la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia, con más de 2 millones de copias distribuidas, reúne décadas de enseñanza y estudio en miles de notas expositivas. Para muchos creyentes, se convirtió en una herramienta fundamental para entender la palabra con mayor claridad. Lo extraordinario de sus escritos no es solo su volumen, sino su coherencia. Cada libro, cada comentario, cada nota apuntaba al mismo objetivo: exaltar a Cristo, defender la verdad y edificar la iglesia. Porque para John MacArthur escribir no era una carrera editorial, era una extensión de su llamado pastoral, una forma de predicar con tinta. Si algo caracterizó a John MacArthur a lo largo de su vida, fue la claridad con la que defendió la verdad. No fue un hombre de términos ambiguos, no hablaba para agradar, hablaba para enseñar, y lo hacía con una convicción que muchas veces incomodaba. Estas fueron algunas de las doctrinas que sostuvo con firmeza hasta el final. Como cesacionista, enseñó que los dones milagrosos, como las lenguas y las profecías, cesaron con la era apostólica. Para él, la escritura completa es suficiente y no necesita ser confirmada con señales sobrenaturales. Como complementarianista, afirmó que el liderazgo pastoral ha sido enseñado por Dios para ser ejercido por hombres fieles, no por machismo, sino por obediencia al diseño revelado en la palabra. Como calvinista, proclamó que la salvación es obra soberana de Dios, desde el principio hasta el fin, que no depende del mérito humano, sino de la gracia irresistible del Señor. Y como dispensacionalista moderado, creyó en un rapto pretribulacional y en un reino milenial literal para Israel, sin caer en el sensacionismo profético. Afirmaba con claridad que las promesas de Dios para su pueblo no habían sido anuladas ni absorbidas. MacArthur fue una voz firme contra los movimientos e ideologías que, según él, diluían el evangelio. Rechazó el ecumenismo moderno, el evangelicalismo progresista y lo que él llamaba el wokeísmo dentro de la iglesia. Para él, ninguna ideología cultural debía mezclarse con el mensaje eterno de la cruz. Si el evangelio necesita ser actualizado para ser aceptado, entonces no es el verdadero evangelio, solía decir. Predicó lo mismo en los años 70 que en los 2020, porque la verdad no cambia. Y aunque sus posturas fueron criticadas, nunca fueron confundidas, porque su mensaje siempre fue claro, bíblico y sobre todo sin temor al hombre. Uno de los momentos más intensos y valientes que el ministerio de John MacArthur tuvo fue en la pandemia del COVID. Mientras muchas iglesias alrededor del mundo cerraban sus puertas por órdenes gubernamentales, Grace Community Church tomó una decisión distinta: permanecer abierta. Lo que para algunos fue un acto de desobediencia civil, para John MacArthur fue una cuestión de obediencia espiritual. Desde el púlpito declaró con firmeza: el Estado no tiene autoridad sobre el culto cristiano. La iglesia debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa postura trajo consecuencias: demandas, amenazas legales, la pérdida temporal del estacionamiento que usaban y una más intensa presión mediática. Pero MacArthur no retrocedió, siguió predicando cada domingo, rodeado de una congregación que respaldaba su decisión. Finalmente, Grace Community ganó la batalla judicial. El condado debió pagar una compensación de $800,000 por violar sus constitucionales. Pero más allá del dinero, lo importante fue el mensaje. La iglesia no es una institución del Estado, es una asamblea bajo el señorío de Cristo. Toda esa historia quedó registrada en el documental The Essential Church, que fue publicado en 2023. Una producción que muestra no solo el caso de MacArthur, sino también el de pastores como James Coates, Tim Stephens en Canadá, quienes fueron arrestados por seguir congregándose. El mensaje fue claro: Cristo es la cabeza de la iglesia, y cuando el gobierno quiere ocupar ese lugar, la iglesia debe permanecer firme, sin temor y con la Biblia en alto. Ser fiel a la verdad, como usted bien sabe, no siempre trae aplausos. Y en el caso de John MacArthur, esa fidelidad inquebrantable también lo llevó a enfrentar momentos de controversia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Uno de los episodios más recordados fue su postura bíblica contra el movimiento carismático. En 2013 organizó la conferencia Strange Fire, en la que advirtió sobre lo que consideraba errores doctrinales y peligros espirituales dentro
del pentecostalismo moderno. Allí MacArthur fue claro. Muchos de los líderes de ese movimiento, como Benny Hinn, Bill Johnson o Kenneth Copeland, estaban propagando un evangelio falso. El evento fue impactante y también divisivo. Aunque recibió el respaldo de muchos otros, incluso dentro del ámbito reformado, lo acusaron de ser demasiado duro. Pero esa no fue su única confrontación. A lo largo de los años, John fue muy crítico del evangelicalismo pragmático y superficial, especialmente representado por figuras como Joel Osteen o Rick Warren. MacArthur los acusaba de diluir el mensaje del evangelio, de reemplazar la predicación bíblica por psicología y de priorizar la popularidad sobre la verdad. Esto lo convirtió una vez más en una voz solidaria dentro de un mundo evangélico cada vez más acomodado a la cultura. También se distanció de instituciones que, en su opinión, habían comprometido principios esenciales. En 1979 se retiró de Evangelical Theological Society, señalando que muchos de sus miembros ya no defendían con claridad la inerrancia de las escrituras. Para MacArthur no era suficiente decir que uno creía en la Biblia, era necesario afirmarla como plenamente verdadera y completamente suficiente. Pero no solo fue firme en el púlpito, fue firme también en la consejería pastoral. Rechazó abiertamente el uso de la psicología secular en el ministerio cristiano, promoviendo en su lugar una consejería bíblica radicalmente centrada en las escrituras. Esta postura lo distanció de otros ministerios evangélicos que integraban enfoques clínicos o terapias contemporáneas. Y por si fuera poco, algunos casos en su iglesia también generaron debate. El más polémico fue el caso Eileen Gray, una mujer que denunció abuso doméstico por parte de su esposo, según reportes de medios como The Royce Report. MacArthur y los ancianos de Grace Community Church habrían exhortado a la mujer a reconciliarse, incluso después de su denuncia. Años después, el esposo fue condenado por abuso infantil. Aunque la iglesia nunca hizo una admisión pública de error, el caso generó fuertes críticas sobre cómo se maneja la disciplina eclesial en contexto doctrinal y sensibilidad pastoral. A lo largo de su vida, John MacArthur no evitó el conflicto, pero tampoco lo buscó. Su convicción era que la verdad no se negocia aunque incomode. Y si esa verdad lo dejaba solo en una sala, enfrentando acusaciones, desprecio o titulares, entonces él prefería estar solo, pero fiel. Con una voz tan clara y firme como la de John MacArthur, las críticas no eran una posibilidad, eran una certeza. Y en los últimos años de su ministerio, esas críticas se volvieron aún más visibles, especialmente en un mundo cada vez más sensible a discursos contraculturales. Una de las más sonadas ocurrió en 2019. Durante una conferencia se le pidió que dijera unas palabras sobre la predicadora Beth Moore. Su respuesta fue tan breve como explosiva: "Go home", que se vaya a casa. Esa frase se volvió viral. Las redes sociales estallaron y muchos lo acusaron de misoginia, de intolerancia, incluso de crueldad. Pero MacArthur aclaró que su crítica no era personal, era teológica. Él no cuestionaba a Beth Moore como persona, sino su función como predicadora en espacios que, según su convicción bíblica, debían estar reservados para hombres. Su postura sobre el papel de la mujer en la iglesia nunca fue ambigua. Siempre defendió que el liderazgo pastoral, por diseño bíblico, debía ejercerse por varones capacitados. Y aunque eso lo enfrentó a buena parte del cristianismo moderno, nunca cambió de opinión. Pero esa no fue la única controversia. A lo largo de los años, surgieron reportes sobre cómo Grace Community Church manejó ciertos casos de disciplina eclesial, incluyendo situaciones relacionadas con abuso doméstico. Algunos medios señalaron que la iglesia actuó con dureza y que no protegió adecuadamente a las víctimas. La respuesta de la iglesia fue clara. Sus decisiones se basaron en principios bíblicos, no en las corrientes emocionales de la cultura. Buscaron restauración, arrepentimiento y fidelidad al proceso de disciplina que enseña la Escritura. Estas situaciones no fueron fáciles, tampoco fueron ignoradas, pero mostraron algo importante, que ser fiel a la Biblia, incluso en temas sensibles, implica tomar decisiones difíciles, y John MacArthur hasta el final estuvo dispuesto a asumir ese costo. Hasta sus últimos días, John MacArthur siguió haciendo lo que más amaba,
predicar la palabra de Dios. No buscaba aplausos, no perseguía plataformas digitales. Su anhelo era uno, ser hallado fiel, y lo logró. A lo largo de más de 5 décadas, formó miles de pastores, alcanzó millones con su enseñanza y fortaleció iglesias en todo el mundo. Su voz resonó desde un púlpito en Sun Valley hasta los rincones más remotos, a través de libros, sermones y transmisiones. Pero quizá lo más admirable de su ministerio fue su visión a largo plazo. No solo predicó, también preparó el terreno para que otros continuaran después de él. Rodeado de líderes comprometidos, dejó una estructura sólida en cada una de las instituciones que fundó y fortaleció. Grace to You, The Masters Seminary, The Masters University y por supuesto Grace Community Church. Él sabía que no estaría para siempre, pero también sabía que la palabra de Dios sí lo estaría, y por eso invirtió su vida en formar hombres que continuaran proclamándola, sin desvíos ni concesiones. Cuando partió con el Señor, el 14 de julio de 2025, su iglesia no quedó huérfana, quedó equipada, preparada, porque su legado no dependía de su carisma, sino de la palabra que siempre predicó. Y ese legado continúa. Aunque John MacArthur no se dedicó a crear nuevas doctrinas, sí dejó una huella profunda en el cristianismo evangélico contemporáneo al recuperar y sostener verdades bíblicas con claridad, firmeza y convicción. Uno de sus aportes más significativos fue su enseñanza sobre el señorío de Cristo en la salvación. A través de libros como El Evangelio según Jesucristo y La verdad sobre el señorío de Cristo, defendió que no existe una fe auténtica sin sumisión a Cristo. Creer en Él es rendirse a Él. También fue un abanderado de la predicación expositiva verso a verso. Para MacArthur, esta no era una técnica homilética, era una convicción doctrinal. Sostenía que predicar la palabra tal como fue escrita, sin saltos ni manipulaciones, era el deber más alto del pastor. Otro distintivo clave fue su enseñanza sobre la suficiencia de las escrituras. Más allá de afirmar su inspiración o inerrancia, MacArthur insistía en que la Biblia es completamente suficiente para atender las necesidades del alma humana. Por eso, rechazaba con firmeza la integración de psicología secular en el ministerio cristiano, promoviendo en su lugar la consejería bíblica. Y finalmente, defendió una visión clara de lo que significaba una iglesia local saludable, liderazgo plural de ancianos, disciplina eclesial, membresía activa, enseñanza sólida y adoración centrada en la palabra. En un tiempo de confusión doctrinal, MacArthur ofreció claridad. En una era de superficialidad, ofreció profundidad. Y en un mundo que constantemente cambia, él se mantuvo firme en la roca eterna de la palabra de Dios. John MacArthur partió con el Señor el 14 de julio de 2025. Su cuerpo descansó, pero su voz sigue resonando en cada página escrita, en cada sermón grabado, en cada pastor que hoy predica con fidelidad gracias a su ejemplo. Sus últimas palabras públicas hablaban del último tramo de su carrera. Agradecía a Dios por haberle permitido predicar hasta el final, y su iglesia, Grace Community Church, confirmó su partida con una frase sencilla pero poderosa: nuestro amado pastor y maestro ha entrado en la presencia de su Salvador. Fue esposo, padre, abuelo, mentor de pastores, pero sobre todo fue un siervo que vivió para exaltar a Cristo y proclamar su verdad, sin importar el costo. Su legado no se mide en libros vendidos ni en seguidores acumulados, se mide en vidas transformadas, en iglesias fortalecidas, en púlpitos donde hoy se proclama la palabra con fidelidad, gracias a la firmeza de su ejemplo. John MacArthur no fue la estrella, fue el instrumento. Como él mismo vivió y enseñó con convicción, Cristo no fue una parte del mensaje, fue el mensaje.